Una persona sana, adulta, necesita 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día. ¿Y es la misma cantidad para personas deportistas o aquellos que quieran ganar masa muscular? Tu cuerpo sí necesita más proteína, lo que pasa es que nosotros no aprovechamos toda la proteína que ingerimos. Aterrizándolo llanamente, si comes más proteínas, lo que vas a hacer es expulsar más proteínas. A no ser que comas solo aguacates o plátanos, vas a llegar sin querer a los requerimientos proteicos. La sustitución de todos los productos por alimentos vegetales integrales, un 100%, eran 10 años de esperanza de vida. Pero si la carne ha formado parte de nuestra alimentación desde nuestros orígenes como seres humanos, ¿cómo va a ser mala? ¿Tú estás seguro de que lo que comían nuestros ancestros era carne? Y que gracias a la carne vivían más y tal. De hecho, cuanta más investigación hay, más se está viendo que no era así, que dependíamos muchísimo más de los vegetales. Deberíamos ver que la gente que más carne come vive más, vive mejor, en estudios observacionales, deberíamos ver que los marcadores mejoran al comer carne, pero no ocurre esto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Impacientes. Somos Víctor y Delia y somos médicos. En el episodio de hoy entrevistamos a Gonzalo Quesada, que es una de las personas que más ha influido en cómo entendemos la nutrición. A lo largo de la entrevista hablaremos sobre cuánta proteína debemos consumir para optimizar nuestra salud y ganar masa muscular. Compararemos fuentes de proteína animal y vegetal y exploraremos la relación entre el consumo de proteína y la longevidad. Todo ello basado en la evidencia científica. Pero antes queremos contarte algo que quizá te pueda interesar si te apasiona la nutrición. Actualmente en España el grado universitario de nutrición dura 4 años y no se puede hacer online. Por ello, nuestros amigos de Fit Generation han creado un grado universitario que se puede hacer 100% online y encima en tan solo 3 años. Cuentan además con profesores muy top como puede ser el propio Gonzalo, el doctor Antonio Hernández, que ya pasó por este podcast, o el doctor Avellán. Así que si te interesa, te dejamos el enlace al dossier informativo en la descripción de este vídeo. Ahora sí, pasamos a la entrevista. Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por sacarnos un rato en tu agenda y antes de nada, aunque Delia no esté aquí, esto es de parte de los dos, decirte que te admiramos mucho y seguimos tu divulgación muy de cerca. Joder, pues es un honor increíble porque tenéis un podcast maravilloso y joder, nada, oír esas palabras de ti pues me emocionan y encantadísimo de estar aquí y bueno, poder aportar a ver lo que podamos. Muchísimas gracias. Me gustaría empezar hablando sobre un tema en el que pocos divulgan en el nivel de detalle con el que lo haces tú, que es en el tema de los requerimientos de proteína. ¿Vale? ¿Cuántas proteínas tiene que consumir una persona normal, vamos a decir, para estar saludable? Vale, una persona sana, definida como aquella que no tenga una enfermedad diagnosticada ni parámetros alterados, bioquímicos, adulta, sana, necesita 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día. A partir de consumir más de 0,8 no se han visto beneficios. ¿Y es la misma cantidad para personas deportistas o aquellos que quieran ganar masa muscular? No se ha demostrado que aquellos deportistas, tanto de deportes de resistencia, que diríamos aquí, como deportes de fuerza, necesiten más de 0,8, efectivamente. Sí que es cierto que hay muchísima controversia porque hay mucha literatura, por ejemplo, los famosos metaanálisis de Morton y Tagawa, ¿no? Pero ya viendo los metaanálisis ya puedes decir, aquí algo está pasando que no cuadra con esto de la ingesta de proteína, ¿no? Por ejemplo, en el metaanálisis de Morton se ve que cuanto mayor es la ingesta basal de proteína, fíjate, cuando comparas dos grupos, ¿vale? Un grupo no toma suplementación de proteína y otro grupo sí toma suplementación de proteína. Cuanta más alta es la ingesta basal, es decir, cuanta más proteína estaban consumiendo los participantes antes del estudio, mayor es el efecto de suplementar con proteína. Claro, a ti esto ya no te tendría que cuadrar, ¿no? Porque debería ser mayor la diferencia. ¿Qué pasa? Que hay un problema a la hora de esos estudios, de estudiar la proteína, que no están teniendo en cuenta el periodo de adaptación que se necesita, incluso aunque el grupo que no se suplementa, porque se le da un batido placebo, normalmente de carbohidratos, puedan inadvertidamente disminuir la ingesta de proteína que tenían antes. Cuando eso ocurre y las personas pasan a consumir menos proteína, hay un periodo de adaptación. ¿Por qué? Porque en el cuerpo hay un recambio proteico. Nosotros estamos continuamente incorporando proteínas que comemos y desechando las proteínas que teníamos antes, digamos, que estaban haciendo los ladrillos, ¿no? De los músculos y los huesos y tal. Entonces, ese recambio proteico tarda un tiempo en adaptarse. Sigue expulsando proteína como si estuvieses comiendo la cantidad que comías antes, hasta que pasan quizá 10 días, 12 días, cuando no son cambios muy bruscos, y entonces ya está adaptado y ya sí vuelve a estar en un balance proteico neto. Cuando tú comparas eso
si un grupo no está expulsando más proteína y el otro grupo no, porque está consumiendo más, incluso está haciendo ejercicio y ganando masa muscular, tú vas a ver una diferencia, pero esa diferencia no tiene por qué ser por la ingesta de proteína de ambos grupos, sino que puede ser precisamente por ese periodo de adaptación. Y de hecho, en ese metaanálisis eso cuadra perfectamente. ¿Por qué? Porque cuanta más proteína estaban consumiendo antes, más probabilidad hay de que pasen a consumir menos proteína al meter un placebo. Pero ¿y cómo es esto posible? Quiero decir, a la gente intuitivamente, ¿no? Todos pensarán, si yo hago ejercicio, si yo intento ganar masa muscular, necesito más ladrillos, que es la explicación básica. Muy bueno. ¿Cómo es posible esto a nivel fisiológico? Que si yo empiezo a hacer ejercicio y pueda tener unos requerimientos de ladrillos aumentados, mi cuerpo no necesite más proteína. Vale, tu cuerpo sí necesita más proteína, lo que pasa es que nosotros no aprovechamos toda la proteína que ingerimos. Digamos que lo que se ve en los análisis es que si la pendiente, digamos, o sea, entre la cantidad de proteínas que se comen y el balance de nitrógeno, si a medida que tú vas consumiendo más proteína, la pendiente es así en un ámbito normal, cuando es haciendo deporte, lo que hace la pendiente es esto. ¿Qué quiere decir? Que tu cuerpo es mucho más eficiente utilizando proteínas. Tanto las proteínas que comes como la proteína que se desecha, reciclándola y volviéndola a utilizar. Se han descrito muy bien esos mecanismos que aprovecha el cuerpo. De hecho, hay estudios muy bien controlados que se ve que para estar en equilibrio de nitrógeno, es decir, ni para ganar músculo ni perderlos, simplemente quedarte como estás en un balance, de 0,8 los requerimientos podrían bajar hasta 0,5 por esa habilidad que tiene el cuerpo de aprovechar, o sea, de adaptarse a la eficiencia de utilización de proteínas. ¿Qué pasa? Que cuando alguien quiere ganar músculo no le interesa estar en un equilibrio, lo que le interesa es que haya un superávit. Por lo tanto, no se dice que los requerimientos sean de 0,5, sino que siguen siendo de 0,8 porque tú lo que quieres es retener más proteína, aumentar el pool de proteína que hay en tus músculos, que es lo que tú ves que los músculos crecen, ¿no? Vale, entonces digamos que el cuerpo se hace más eficiente, ¿no? Con esa proteína que nosotros le damos. Total y absolutamente es lo que se ha descrito en la literatura. Porque claro, muchas veces este debate en torno a las proteínas surge porque la gente, y es normal, quiere ganar masa muscular. Pero me parece que podrías poner en contexto cómo de importante es centrarte en este factor versus otros que quizás sean más relevantes. Claro. Los requerimientos, o sea, lo que nos dice que no se necesita más de 0,8 quiere decir precisamente eso, que no es un factor en el que la gente que quiera ganar masa muscular tiene que centrarse. En lo primero, que es la única condición absolutamente necesaria, es en hacer ejercicio, o sea, que el cuerpo entienda que necesita esa adaptación para tener más masa muscular, para poder seguir llevando a cabo esas acciones que tú estás haciendo en el gimnasio y que crezca, ¿no? Esa retención de proteínas en los músculos. Por lo tanto, lo primero es el ejercicio sin ninguna duda y luego también interacciona las calorías. Tienes que tener una dieta suficiente en calorías, tu cuerpo tiene que tener suficiente energía para no tener que llevar esa energía a otras cosas más importantes como es el corazón, el cerebro y tal, y que sí que pueda darle esa importancia al aumento de la masa muscular. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? A que si tú te pones a hacer ejercicio y te pones a comer para hacer ejercicio, puedes hacer los cálculos con aplicaciones gratuitas online, que hoy en día Cronometer, lo que sea, no es para hacer publicidad, pero es que es así de fácil, y vas a ver que, a no ser que comas solo aguacates o plátanos, vas a llegar sin querer a los requerimientos proteicos. O sea que las proteínas, nada, son irrelevantes. Vale, entonces, ¿se han hecho estudios, por ejemplo, cumpliendo la metodología correcta, que es algo que has mencionado ya antes, en los que se compare, vamos a dar estas recomendaciones 0,8, vamos a dar más, a ver si se cumple la hipótesis de que necesitamos más proteína? ¿Se han hecho de forma rigurosa estos estudios y qué se ha visto? Se han hecho estudios, muy bien, muy buena pregunta, se han hecho estudios de forma rigurosa y no se ha visto que 0,8 ni contra 1,6 ni contra 2,4 tenga mayor beneficio. Es cierto que, claro, tiene que ser condiciones muy controladas, son estudios a corto plazo y sigue estando la duda de qué pasa más a largo plazo. En estudios a largo plazo, incluso en personas mayores, que se supone que tienen mayor requerimiento, se ha visto que aumentar más allá de 0,8, en estudios a largo plazo, hablamos de 1 año, 2 años, no tiene absolutamente ningún beneficio. Entonces, porque hay gente experta a nivel mundial en el mundo de la suplementación, de la musculación, que afirman que necesitamos más. Sí, es que es muy fácil equivocarse con la metodología, vamos, incluso a nivel muy experto es muy fácil equivocarse, o sea que es totalmente comprensible. Luego está siempre el decir, ya, pero es que no hay estudios con culturistas con 0,8. Claro, pero ¿tú cómo haces que un culturista consuma solo 0,8? Si un culturista está consumiendo quizá 3.000 calorías, 3.200, 3.500, que yo he visto gente por ahí que tampoco es demasiado grande y come 3.500, ¿cómo haces para comer 0,8? Es que es imposible. Aunque no quieras, vas a llegar a 1,2 como mínimo, ¿no? Entonces, es cierto que falta eso
falta en entornos rigurosos, porque ya hace muchos años, cuando la proteína se puso de moda, ya por los años 20, años 30, sí que se hicieron estudios con atletas de remo, o sea, gente con muchísima demanda energética, muchísima demanda proteica, gente muy fuerte, y se veía en algunos casos que incluso 0,8 era mejor. Pero claro, porque ahí puede haber otros factores que estén interaccionando, ¿no? Como la cantidad de carbohidratos y cosas así. No tiene por qué ser que 0,8 sea mejor. También se ha hecho en atletas, incluso midiendo tasa de recambio ya directamente en los músculos, ¿no? De hecho, en estos estudios por FSR que medían directamente la síntesis proteica, se vio que los que consumían 3,4 tenían una menor síntesis proteica que los que consumían 0,8. Esto no quiere decir que en atletas sea mejor 0,8, quiere decir la capacidad de adaptación que tiene el cuerpo de cuando tiene más disponibilidad de proteínas o menos disponibilidad de proteínas. Entonces, aterrizándolo llanamente, si comes más proteínas, lo que vas a hacer es expulsar más proteínas. Como ya os habíamos avisado en la introducción, Gonzalo va a introducir una serie de conceptos que son muy contraintuitivos, digamos, y que van un poco en contra del mensaje popular en redes sociales. Quedaros en este episodio porque vais a aprender un montón, tal y como hemos aprendido nosotros. Sigamos, hemos hablado de masa muscular, ¿vale? Lo has explicado muy bien. Otro endpoint o otro resultado que podríamos medir y nos puede interesar es la longevidad. ¿Qué dice la evidencia sobre el consumo de proteína y la longevidad? Pues lo mismo que para ganar masa muscular, que no es una preocupación, siempre que no se llega a una desnutrición proteica, por supuesto, pero no parece una preocupación. Las sociedades más longevas no tienen mayor consumo de proteína. Ojo, cuidado, que esto no quiere decir que no se necesite más consumo de proteína, eso sería una falacia. Simplemente quiere decir que no hay de dónde sacar para decir más proteína significa más longevidad. No tenemos, de hecho, si yo tuviera que jugármela con los estudios así, digamos, más básicos, más de laboratorio, de animales y tal, parece ser que incluso la restricción proteica podría ser un aliado de la longevidad. Ahí, como se habla de la restricción calórica, también se habla de la restricción proteica, sobre todo en metionina. Pero yo no lo consideraría una evidencia como para decir. Normalmente, lo que suele ocurrir con estas cantidades de proteínas óptimas para la longevidad y tal, es que son marcadores subrogados de dietas vegetales, que al final es lo que realmente marca la diferencia, no la proteína en sí. Eso es justamente lo siguiente que te iba a preguntar. Igual cuando hablamos de longevidad ya no importa tanto la cantidad, sino la fuente. Totalmente. ¿Aquí qué dice la evidencia? No, vamos. Aquí sí que hay evidencia bastante robusta, incluso de muchas líneas distintas y muchos razonamientos distintos, y se ve, vamos, que de hecho, en cuanto a longevidad, el patrón dietético óptimo sería longevidad y calidad de vida, ojo, no solo años de vida, sería maximizar la proporción de alimentos vegetales integrales dentro de la dieta. Vale. Realizar ensayos clínicos aleatorizados a largo plazo en nutrición, aparte de muy costoso, sería difícil de mantener. Entonces, la gran parte de la evidencia que tenemos para estas afirmaciones que tú dices viene de estudios observacionales. ¿Ok? Hay mucha gente que utiliza esto como crítica, diciendo que estos estudios, pues que a pesar de que intentan corregir por los factores de confusión, muchas veces no lo consiguen. ¿A qué me refiero con esto? Pues que igual el grupo que come más vegetales también se cuida más, también hace más deporte, fuma menos, etc. ¿Cómo responderías a esto y cuál es la utilidad de los estudios observacionales en decisiones como estas? Totalmente legítima la duda y la preocupación, por supuestísimo. Los estudios observacionales forman parte de un razonamiento, o sea, al final la ciencia es un razonamiento. Entonces, los estudios observacionales, intentando hacerlos de la mejor forma posible, es cierto que siempre puede haber una confusión residual, que siempre puede haber factores no medidos, que los factores incluso se midan mal cuando son demasiado heterogéneos, es decir, cuando hay mucha diferencia de los que fuman. Claro, si los que no fuman nada y los que sí fuman 100 cigarrillos, ahí tienes un espectro de heterogeneidad impresionante. Muchas veces se hacen, los estadísticos hacen puntos de corte arbitrarios para, bueno, pues fuma poco, mucho, tal, en lugar de utilizar toda la información continua, ¿no? Entonces, es cierto, pero hoy en día se han desarrollado marcos estadísticos muy robustos para eso, que, como son los análisis de sustitución isocalórica que desarrolló Walter Willett, que nos ayudan, siguen siendo estudios observacionales, siguen siendo asociaciones, siguen estando sujetos a los mismos sesgos que los otros, pero sí que contestan a preguntas que nos interesan más, preguntas más concretas, a preguntas de qué pasa si sustituyo las calorías de este alimento por este otro. No tienen por qué dar en el clavo desde un punto de vista causal, pero sí que
las respuestas son muy contundentes y cosas que ya sabemos, ¿no? O sea, ya no es que digamos a ver qué encontramos, porque tú siempre que haces un estudio observacional encuentras algo vas a encontrar. La cuestión es, ¿estoy contrastando esto que yo me imaginaba que iba a pasar, por ejemplo, ¿no? Cuando vamos al entorno de ensayos clínicos, sí que hay ensayos clínicos a largo plazo, lo que pasa es que, claro, las limitaciones metodológicas de los estudios en nutrición, ¿comparado con qué? Si los comparas con los farmacéuticos, claro, no tiene nada que ver, los farmacéuticos tienen una calidad increíble que la nutrición jamás podrá llegar. Pero bueno, hay bastantes estudios, está el Predimed, el Lyon Diehard Study, el Indo-Mediterránea, está el Lifestyle Health Trial de Eddie Nornis, ¿no? Que también duró 5 años, que hacen un buen trabajo para seguir contestando esas preguntas en ensayos clínicos a largo plazo. Lo que se ve, exactamente lo mismo. Cuanto mayor sea la proporción de vegetales, mejor. Y luego hay estudios ya mucho mejor controlados, que incluso en estudios metabólicos de custodia, o sea, de encerrar a la gente, pasa que no puedes encerrar los años, ¿no? Pero de encerrar a la gente y medir marcadores que nosotros sabemos que son marcadores subrogados, es decir, que sabemos que modificar esos marcadores modifica tanto la calidad futura de la persona como la cantidad de años de vida, que son muy controlados, que vuelven a ser muy consistentes. Cuando se sustituye en estas dietas mediterráneas y tal esa parte de productos animales por vegetales, esos marcadores tienden a mejorar mucho más. Has mencionado un tipo de estudio por el que te iba a preguntar a continuación, que son los de sustitución isocalórica. Vale. Me gustaría que explicaras lo has mencionado un poco por encima, pero vamos a hacer un poquito más de énfasis porque se utilizan mucho. ¿Cómo funcionan para que la gente lo entienda? Y sobre todo, ¿cuál es la importancia de la comparación en nutrición? Claro, para que la gente lo entienda es muy difícil. Yo hace años que estudié esos modelos, hay que tener mucho cuidado con los modelos y cómo se aplican esos modelos y no confundir cantidades o raciones con calorías. Hay que ver que se ajustan los modelos para no caer en un sobreajuste. O sea, son muy complicados. Pero básicamente la pregunta que responden esos modelos es, imagínate que todo lo demás es igual. ¿Qué pasa? Que es la pregunta contrafáctica, es la pregunta a la que la ciencia quiere responder. Si yo cambio, por ejemplo, huevos por legumbres, ¿qué va a pasar en el futuro con el riesgo de las personas en cuanto a mortalidad, es decir, vivir vidas significativamente más cortas, o con el riesgo de enfermedad? Y lo que se ve consistentemente es que cuando en ese modelo pues quitas el factor que es digamos, el de... Bueno, hay distintas maneras de hacerlo, ¿no? Está el Leave One Out, por ejemplo, o está el modelo compartimental, pero básicamente contesta la pregunta, si tú quitas las calorías aportadas por el huevo, siendo todo lo demás igual, y metes esas mismas calorías aportadas por legumbres, ¿qué pasa a muy largo plazo con el riesgo de mortalidad y enfermedad? Porque claro, tú, si te pones a estudiar y decir, oye, ¿tengo que comer huevo o no? Lo primero que se te viene a la cabeza es que, o sea, si no como huevo, voy a ponerme que no tengo que comer huevo. Claro, ¿qué como si no como huevo? Esa es la comparación. Entonces, como no podemos volver atrás en el tiempo para responder a esa pregunta, para eso se han desarrollado esos análisis estadísticos que te dicen, mira, si tú en otro universo hubieses comido legumbres en lugar de huevo, en promedio te hubiera pasado en esto, en múltiples universos, mejor dicho, te hubiera ocurrido esto, que es que tendrías más riesgo, hubieras sufrido un ataque al corazón antes o te hubieras muerto antes. Y una pregunta que no sé si es sencilla. No sé si he sido capaz de aterrizar. Sí, totalmente, vale. Totalmente. No sé si es sencilla de responder o no, pero creo que la puede tener mucha gente y es, vale, me estás convenciendo, entre comillas, la evidencia me está convenciendo de que es una buena idea hacer esta sustitución. ¿Se ha hecho alguna especie de ranking, jerarquía entre los productos de origen animal? Es decir, sabes que el pescado, por ejemplo, a priori parece estar mejor visto, ¿no? Entre la gente, como van a decir que es más saludable a priori que la carne. Pues ¿se ha hecho algún tipo de ranking con lácteos, huevos, carne roja procesada, pescado? Al hacer ese ranking, la pregunta sería ¿qué razonamiento utilizas para hacer ese ranking, ¿no? Sustitución entre ellos, por ejemplo. ¿Se ha hecho? O sea, marcos de sustitución isocalórica sí los hay, pero tampoco presté mucha atención porque como contra los vegetales está muy claro, pero sí los hay. Pero no he visto modelos que me gustasen, en los que ahora mismo se me viene a la mente. Sí que parecía, hubo algunos en los que incluso el huevo parecía peor que la carne procesada. Y claro, eso no termina de cuadrar, ¿sabes? No debían dar muy en el clavo. Entonces sí que yo diría que el pescado suele ser el mejor parado, pero aquí volvemos a lo mismo. ¿Qué gente come pescado graso, por ejemplo? La gente con más ingresos económicos. Es decir, tenemos muchas dudas o tenemos mucho para dudar. Lo del pescado no se ve en todas las poblaciones, por ejemplo. Poblaciones en las que el pescado no parece ser protector, ¿no? En ese aspecto, en ese tipo de modelos. Entonces, es muy complicado estudiarlo.
¿Me pides que haga un ranking? Yo, más que por el morbo, ¿no?, de hacer un ranking o lo que sea, es porque igual hay gente que sí que se lo plantea, porque muchas veces el problema que veo en nutrición también, uno de los que veo, es que se toma todo como binario. Vale, o llevo una dieta completamente basada en plantas o no, pero hay mucha gente, yo creo que la mayoría, que se planteará empezar a reducir. Por algún lado tiene que empezar. Entonces, esta pregunta iba un poco enfocada por ahí. Vale. No creo que tenga mayor... O sea, si es por un tema de reducción y tal, tampoco creo que en realidad en el mundo real vaya a haber muchas diferencias entre una cosa y otra. O sea, huevos, o sea, variado, ¿no? Huevos, pescado... a ver, si por ejemplo dices tú, oye, pues sí que tengo ese énfasis... En primer lugar, sí es binario, ¿eh? Comer, o sea, comer basado en plantas o no, tienes que definirlo. Claro, si comes, dices 100% vegetal, pues entonces si ya no es 100% vegetal, ya no está, ¿no? Pero bueno... si a lo mejor parece, haciendo un razonamiento así un poco de aquella manera, ¿no? Parecería que quizás, pues, seguir incluyendo las claras de los huevos, yogures desnatados, naturales, cosas así, sí que parece que están por encima del resto de alimentos. Del resto de alimentos animales. El pescado, y luego hay otro muy claro que es la carne procesada, o sea que yo de verdad que éticamente no sé cómo se sigue vendiendo, no lleva etiquetas como el tabaco tal, porque no tiene sentido, ¿no? O sea, está muy por debajo de los demás. Pero yo diría que si vas a elegir entre carne blanca, carne roja, huevos, pescado, creo que da un poco igual, ¿eh? Yo Vale. diría. Ese es un mensaje también importante, ya estás ayudando a decidir. Yo creo que esto que estamos diciendo puede chocar a mucha gente, ¿vale? Y entonces yo voy a intentar ponerme un poco en su lugar y he recopilado 5 dudas frecuentes que a veces se utilizan un poco a modo de argumentos o quejas de por qué no me cuadra esto que está diciendo Gonzalo, ¿vale? Yo te las voy diciendo, la idea es un poco contestarlas de forma breve para que podamos seguir luego con la entrevista, ¿vale? La primera de ellas, que seguro la has oído mucho, es: pero si la carne ha formado parte de nuestra alimentación desde nuestros orígenes como seres humanos, ¿cómo va a ser mala? Buenísima pregunta, es una duda muy, muy común y muy legítima porque es algo muy intuitivo, ¿no? Pero tú ya lo contestaste tú antes, ¿no? Luego habrá que contrastarlo. O sea, es así de fácil. Si tú quieres responder desde el punto de vista científico, no puedes quedarte con un razonamiento abductivo que ha surgido de un pensamiento que te ha venido así. O sea, Newton le cayó una manzana encima, ¿no? Se suele decir, pero luego la cantidad de experimentos que hizo para... me cayó una manzana, por lo tanto existe la gravedad. No, esto no funciona así. Luego tienes que seguir contrastando con experimentos. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues oye, vamos a contrastar eso. Deberíamos ver que la gente que más carne come vive más, vive mejor, en estudios observacionales. Deberíamos ver que los marcadores mejoran al comer carne, pero no ocurre esto. Entonces, esto también es una enseñanza un poco más avanzada, y es que también pueden fallar algunas hipótesis auxiliares o algunos supuestos que tú estás dando por hechos que son ciertos y en realidad no lo son. Esto ocurrió cuando no sé si sabes, bueno, un dato friki, cuando se descubrió el planeta Vulcano, porque la órbita de Mercurio no era tal como la describirían las leyes de Newton, no seguía esa forma. O sea, el perihelio, la zona en la que más cerca estaba Mercurio del Sol, iba cambiando y decían, según las leyes de Newton, esto no debe ser así. Entonces debe haber otro planeta que esté transformando la trayectoria, digamos, que esté atrayéndolo y que esté... ¿cómo diríamos? Sí, transformando la trayectoria, modificando la órbita. Y según las leyes de Newton calcularon dónde deberían haber visto ese planeta y no apareció. Muchos años después, ¿qué ocurrió? Que las leyes de Newton, cuando se utilizan con masas muy, 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 muy grandes como la del Sol o velocidades muy altas, no funcionan. Entonces pasó el paradigma a la teoría de la relatividad de Einstein, y la relatividad de Einstein sí predice lo que ocurre con el movimiento de Mercurio alrededor del Sol. ¿Qué ocurre? ¿Cómo trasladamos ese dato friki o ese ejemplo a tal? ¿Tú estás seguro de que lo que comían nuestros ancestros era carne y que gracias a la carne vivían más y tal? ¿Cómo estás seguro de eso? ¿No estará fallando esa suposición que tú estás haciendo? De hecho, cuanta más investigación hay, más se está viendo que no era así, que dependíamos muchísimo más de los vegetales, más que de la carne. Y luego está bastante claro que durante la gran mayor parte de nuestra evolución, en el Mioceno y tal, la carne no estaba en nuestra dieta prácticamente. Cuando nosotros contrastamos incluso eso más teórico en estudios que miden alométricos, ¿no? Que miden el área de mucosa absortiva y en función del tamaño funcional del cuerpo y tal,
nosotros caemos en la línea de los frugívoros, o sea, de la relación de los frugívoros. De los carnívoros estamos muy lejos, incluso de los faunívoros o incluso de, digamos, de los omnívoros también estamos lejos, caemos en la de los frugívoros. Entonces, si quieres ir más desde ese aspecto evolutivo, piensa si realmente el supuesto que estás utilizando es verdadero o no, porque incluso las leyes de Newton pueden fallar. Moraleja, entonces hay que contrastar las hipótesis, ¿no? Está bien este tipo de pensamientos para generarlas y está muy bien generar hipótesis, así avanzamos, pero luego hay que contrastarlas. E incluso también se me ocurre el hecho de que, aunque hubiéramos comido eso porque lo teníamos accesible, si nosotros ahora, haciendo estudios con los marcadores de salud que queremos conseguir, viéramos que no es lo más óptimo, nos daría igual, en realidad. ¿No es así? Quiero decir, aunque hubiéramos comido carne, sí, mucha carne, ¿vale? Sí, O solo comiéramos efectivamente, eso. Si mi objetivo ahora es vivir más y mejor y veo que la carne no es, eso es. me tendría que dar igual en realidad. Si quieres, contestas desde el punto de vista... A ver, si solo tienes eso en lo que basarte, pues vas a tener lo que puedas, ¿no? Pero la medicina o la práctica basada en la evidencia no se conforma con eso. Dice, no, yo tengo que ir a ver qué está pasando aquí, intentar conseguir respuestas lo más objetivas posibles para dar consejos. Tú eres médico, ¿no? Si tú das un consejo... ¿Qué significa dar un consejo a un paciente? Significa que tú estás prediciendo lo que le va a ocurrir a ese paciente cuando haga tu consejo. ¿Cuál es la mejor forma de predecir el futuro? Pues algunos piensan que con pozos de café, leyendo las manos, tal. Alguien que estudia ciencias de la salud, para él su estándar es la ciencia. Entonces, si dispones de ciencia, no tiene sentido basarte en pensamientos abstractos que te vengan, ¿no? Pues seguro que alguien nos está escuchando y dice, bueno, aquí te va una hipótesis contrastada. Mi abuelo comía carne y vivió 100 años. Ahí tengo el ejemplo. Muy bien, es una hipótesis contrastada, pero no es la mejor contrastación posible, ¿no? Es decir, si tú te paras a pensar cuántas cosas me pueden estar engañando ahí, tú dirías, ostras, en primer lugar, ¿y si la carne jugó en contra de mi abuelo? O sea, ¿y si mi abuelo hubiera vivido 110 años y con mucha mejor calidad de vida? ¿Cómo lo sabes? Esa es una pregunta que se hace la ciencia y dice, ay, no me basta con observar esto que le ha ocurrido a esta persona. Errores de medición, sesgo de recuerdo, sesgo de selección, sesgo de supervivencia. Eso para la contrastación de hipótesis no es aceptable. ¿Qué hacemos? Bueno, pues tenemos que intentar que todo lo demás sea igual, tenemos que igualar todo lo demás, o si son ensayos clínicos, más bien hacer que todo lo demás sea aleatorio para intentar que eso sea lo que marque la diferencia en mayor medida y ver cómo de confiables son nuestras estimaciones sobre cuánto hubiera vivido tu abuelo. Esa es la pregunta real. ¿Cuánto hubiera vivido tu abuelo? No puedes contestarla, ¿no? No. La ciencia sí. O sea, contrastar hipótesis sí puede contestarla. Muy buena respuesta. Hemos hablado de, bueno, basándonos en nuestros ancestros, en mi abuelo, pero es que hay gente que empieza este tipo de dietas carnívoras, cetogénicas, y dice, no, es que yo lo estoy viviendo en mis propias carnes, me siento genial. ¿Qué les responderías? No, es lo mismo que lo del abuelo, prácticamente, pero por intentar, es exactamente lo mismo. ¿Cuántas cosas me pueden estar engañando con esto? Que ahí entran dentro incluso los sentimientos, o sea, ¿cómo mides los sentimientos? No es mesurable, digamos, ¿no? Hay escalas y tal para medirlo, pero que varían más que una escopeta de feria, o sea que en ese aspecto, a ver, normalmente la ciencia de salud quiere que la gente se encuentre mejor. Y no hay una sola vía normalmente para que la gente se encuentre mejor. Sin embargo, desde un punto de vista clínico, desde médico, nutricionista, tal, tiene que ser lo óptimo, digamos, saber qué es lo óptimo para hacerlo. Tienes muchas formas de adelgazar, tienes muchas formas de encontrarte mejor, pero claro, quizá tú imagínate que tienes una intolerancia al gluten. Y claro, es horrible, ¿no? La sintomatología, los signos, síntomas y tal, son horribles de la intolerancia al gluten. Quito todo y me pongo a comer carne, voy a estar mucho mejor. Hombre, quizá tenías otra vía que era eliminar eso que te estaba causando y hoy la realidad es que hay intolerancias en la población, hay intolerancias a ciertos compuestos, pero que tienen solución. No tienes por qué intentar arreglar un reloj suizo con un soplete y cargarte el resto del reloj, y caer en una trampa pensando que la dieta carnívora te viene mejor sin tener en cuenta cuáles van a ser las consecuencias a largo plazo, sino que puedes ponerte en manos de un profesional que te haga un diagnóstico y puedas decir, ostras, pues mira, parece que es esto. Vamos a tomar esta decisión que sea lo mejor para ti y para tu futuro, ¿no? Pero eso sigue siendo compatible con que te encuentres mejor y aún así estés tomando la peor decisión posible. Y quitando el tema de intolerancias, yo creo que también hay que diferenciar que lo que sea mejor ahora o lo que te haga sentir bien ahora no tiene por qué ser lo mejor a largo plazo. Son dos objetivos distintos. Claro, y si eres una persona, digamos, que tiene cierta tendencia a dejarse llevar por lo que digan los demás y simplemente el efecto placebo te está haciendo que te sientas mejor y a lo mejor no tiene nada que ver, es que si te pones a pensar,
Eso ya era más enfocado a la pregunta anterior, como la de tu abuelo, ¿no? Lo que tú acabas de decir. Si te pones a pensar en cuántas cosas te pueden estar engañando, son infinitas. Y cuando te encuentres peor, ¿qué vas a hacer? ¿Va a ser culpa de la carne? No, ¿va a ser culpa de otra cosa? O sea, estamos mareándonos cuando tenemos pues un método, ¿no? Que es la ciencia, que nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Es totalmente pragmático, ¿eh? No es santo, ni es un dogma, ni nada por el estilo. Es simplemente, oye, preguntarte qué me puede estar engañando para tomar la mejor decisión. Hablando de ciencia, hablando de engañar, hay mucha gente que directamente no confía en ella porque dice que, claro, estos estudios están financiados muchas veces por farmacéuticas, otras industrias. Me gustaría que les contaras un poco el rigor por el que tienen que pasar este tipo de estudios para salir adelante, para ver la luz. Claro, sí, o sea, si hablas de farmacéuticas, los estándares son impresionantes. Es cierto que hay escándalos. Es cierto que hay, por ejemplo, enfermedades que son muy urgentes de tratar, como por ejemplo puede ser el campo de la oncología, donde quizás son más permisivos y no necesitan resultados a largo plazo, sino más bien que se modifiquen algunos marcadores que están un poco en entredicho. Es cierto que estas cosas ocurren, pero si la gente fuese consciente de los comités, de las pruebas que tienen que pasar, de los análisis de datos que tienen que pasar increíblemente complejos, para los que hay gente que vive solo para eso, para ver si hay algún engaño, si hay algo que no cuadra, hay muchísimas leyes, muchísimos métodos que se pueden utilizar para ver si esto ocurre, la gente no volvería a desconfiar ni de las vacunas ni de nada porque es impresionante. A mí personalmente me ha tocado lidiar con la EMA alguna vez y, o sea, y no solo la EMA, es que las farmacéuticas también tienen competencias, ¿eh? La gente piensa que son las farmacéuticas unidas. No, una farmacéutica quiere sacar un fármaco, otra está luchando por sacarlo también, pues cuando hay un comité y cuando se ponga a prueba va a estar la competencia metiendo todos los palos en las ruedas que pueda, incluso algunos sin ningún sentido, y vuelvo a repetir, yo esto lo he vivido, sin ningún sentido, para intentar que no se apruebe ese fármaco o lo que sea, ¿no? Entonces, muchas veces puede ser eso, el desconocimiento de todo lo que hay detrás y de todas las pruebas que tienen que pasar los fármacos para salir a la venta, que son impresionantes. Y luego hay que tener en cuenta que en los fármacos también hay un fase 4, que se conoce, de vigilancia, que se vigila ese medicamento para siempre ya, o sea, y se va viendo si hay, a través de registros, ¿no? Si hay algún problema, algunos se retiran después porque no se ha visto algún efecto secundario y quizá no. Y esto también puede venir de que no se entienda que todo tiene efectos secundarios, todo tiene efectos secundarios, y que todo tiene que pasar por un análisis de riesgo-beneficio. Porque muchas veces se dice, pero mira el efecto secundario que tiene esto, ¿no? Ya, pero lo que cuenta es que en el balance de riesgo-beneficio salga a favor, ¿no? Ahora estamos en la época, no sé si quieres que lo comente o no, pero bueno, la época de antivacunas y tal, con la vacuna ahora encima, con la entrada del gobierno en Estados Unidos, ¿no? Que pues el ministro es un poco antivacunas y tal. Bueno, un poco no, es declarado, ¿no? Antivacunas. Hablan, por ejemplo, de los efectos secundarios de la MMR, ¿no? de la triple vírica. No se ha reportado jamás una muerte de un niño por una vacuna. Nunca, jamás. O sea, no se ha reportado y se ha demostrado que ha sido causado por ello. Porque luego está el VAERS, que ahí se reporta de todo, ¿no? Pero no se ha reportado. Se ha reportado en niños con problemas de inmunodeficiencias. ¿Qué ha hecho? Pues se ha quitado. No se pueden vacunar a los niños con esos problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque el riesgo supera el beneficio, entonces no se vacuna. Sin embargo, sigue siendo muy importante, las autoridades de salud pública dicen que sigue siendo muy importante seguir vacunando a los niños, precisamente también para proteger a esos niños que no se pueden vacunar. Pero tú date cuenta todas las vueltas que tiene que pasar ahí, todos los razonamientos que hay que hacer y todas las veces que a alguien le puede llegar información confusa. Han muerto niños. Claro, si no estás dentro y no conoces esos razonamientos, como tú bien decías, y esos comités y esas pruebas que tienen que pasar impresionantes, eres carne de cañón para una confusión en ese aspecto. Claro, es que una forma muy fácil de abrirte camino y descartar toda evidencia científica ante gente que la explica muy bien como tú es, bueno, no me fío. Entonces ya te quito como toda la base en la que te sustentas y ya está. Y de hecho es legítimo, porque ¿por qué te tienes que fiar, no? O sea, si no conoces todos los procedimientos que hay detrás, tú me ves a mí aquí hablar y dicen, le pagan, lo típico que me dicen siempre, ojalá me pagasen, me cago de yo aquí haciéndolo gratis. No, le paga no sé quién, está a servicio de no sé qué agenda, de no sé qué. Tío, las cosas son como son, yo qué quieres que te diga. No te voy a mentir para que no pienses que no te engaño. Pero ¿tienes que desconfiar de mí, de cualquiera? Hombre, por supuesto. Si quieres ir a fondo, estudia. Ya, eso cuesta mucho más y es mucho más fácil decir no me fío. Sí. Otro argumento que seguro que escuchas mucho y que me gustaría que explicaras es el tema de los nutrientes, ¿no? Ejemplo, el huevo es que tiene mucha colina, muchas vitaminas, o la carne es muy densa en nutrientes y además biodisponibles. ¿Cómo respondes a esto? Mi respuesta es una pregunta, o sea, ¿para qué? ¿Para qué me dices eso? ¿Qué efecto esperas tú de que tenga mucho de un nutriente o de otro?
¿Cuál es tu objetivo? Claro, el argumento que suelen proponer es muy sano porque es muy contiene esto. Pues define sano. ¿Qué es un alimento sano? ¿Ves cómo si seguimos un razonamiento científico para contestar, tenemos que seguir haciéndonos esas preguntas, cómo definimos, cómo demarcamos, cómo lo vamos a analizar después? Lo normal, a ver, se suele decir que el objetivo de la medicina es que la gente viva, que la gente muera joven lo más tarde posible. Es decir, los objetivos de la medicina es que el paciente viva lo máximo posible, con la mejor calidad de vida posible y haciéndolo a un coste razonable. Entonces, tú si me hablas de nutrientes es porque esperas que esa gran cantidad de nutrientes y esa gran biodisponibilidad te lleve a vivir más y vivir mejor, ¿no? Vale, pero sin embargo, no hace falta contrastarlo solo con nutrientes, sino que podemos contrastar directamente el efecto, como hemos hablado antes de los razonamientos con análisis calóricos, de sustitución isocalórica y los ensayos clínicos y tal, podemos contrastar eso para ver qué ocurre directamente en la mortalidad y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que los nutrientes confunden mucho a la gente porque, claro, sí tienes que llegar a consumir unos nutrientes y para eso existen guías de ingesta dietética de referencia que elaboran organismos como el Instituto de Medicina o la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. Sí que existen esas guías y tienes que llegar a esos nutrientes, pero en esas guías están las ingestas, por ejemplo, la RDA, ¿no? O la IDR de la EFSA o lo que sea, que son ingestas a partir de la cual no se observa que tenga mayor beneficio. Entonces, tú porque metas mucho más de un nutriente esencial del que necesitas, no vas a tener mejor efecto. Entonces, eso por una parte. Luego, por otra parte, los alimentos tienen nutrientes, pero tú lo que comes no son los nutrientes, es el alimento. Tú tienes que ver el efecto del alimento conjunto, que es lo que tú te comes al final. Y entonces, volvemos otra vez a la respuesta anterior. Pues si contrastamos lo que ocurre al comparar unos alimentos con otros, cumpliendo con todos los nutrientes, que eso sí que es muy importante, no podemos dejarlos de lado, hay que cumplir con todos. Una vez que cumplimos con todos los nutrientes, oye, ¿qué paso a sustituir este alimento por esta otra alternativa que tengo que parece que es mejor según esa evidencia teórica, ¿no? Una frase que te he escuchado decir, más o menos, es como que los nutrientes son relevantes cuando son un marcador subrogado, ¿verdad?, de estos objetivos que queremos medir. Es justo, marcador subrogado quiere decir eso. Y consumir esos nutrientes te va a llevar a vivir más y mejor. Subrogado es cuando puedes sustituirlo. Es decir, no tengo por qué medir mortalidad porque sé que con medir este nutriente ya eso me va a llevar a vivir más. No lo son. Solo lo son si no llegas a ellos. Si no llegas a los nutrientes, entonces sí, porque te vas a morir antes. Pero una vez que llegas a los nutrientes, eres capaz de crear una dieta completa, ya no lo son. Algo que puede estar viendo ya la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, es que hoy en día, si quieres divulgar con rigor, es prácticamente inseparable el conocimiento estadístico, interpretación de la evidencia de lo que son pues, ciencias como la nutrición, la medicina. Y claro, eso es algo que yo echaba mucho en falta durante la carrera de medicina, ¿vale? Se nos enseñan muchas cosas, pero a interpretar evidencia no es una de ellas. Y claro, todo esto lo estoy aprendiendo pues, autodidacta, de personas como tú, ¿vale? Y la verdad es que me gusta poder analizar la evidencia cada vez mejor. Y entonces yo pienso, ¿cómo estáis abordando este tema desde Fit Generation? Porque cuando lo he escuchado me ha parecido una muy buena idea y digo, joder, qué pena que ya haya pasado la universidad, ¿no? Que no me haya pillado esto antes. ¿Cómo estáis intentando solucionar esto y poner rigor en la divulgación? Porque es algo muy necesario. Pues ya desde los TSDs, CPE, CPD, o sea, ya simplemente para que te prepares para un certificado profesional, ya vas a tener una asignatura donde se te va a enseñar a pensar de forma científica, digamos, o enseñar a razonar. Que tú luego puedes decidir, pues esto no me parece científico, esto sí o lo que sea, y que no te enfrentes con las manos desnudas o vacías a la realidad que hay hoy en día, que es estas guerras y esta polarización o tribalismo en cuanto a dietas, en cuanto a colesterol, en cuanto a todo, sino que tú seas capaz de buscar información, de leerla y de poder comprenderla a medida que vas avanzando en tu carrera profesional, ¿no? Incluso ahora, pues también vamos a sacar un grado universitario de nutrición y dietética y otro grado universitario de ciencias de la actividad física y el deporte, pero bueno, lo importante es el de nutrición, ¿vale? En el que también va a haber una asignatura específica para que la gente se forme como científicos. Esto no quiere decir que luego ya tengas que estar todo el día con números, pipetas, no, simplemente que puedas tener la libertad de decir, mira, tengo esta formación, entonces yo sé que si por ejemplo me viene una compañía con un test genético, mira, si haces este test genético a tus pacientes vas a saber qué dieta tienes que darles, sepa por lo menos qué evidencia tengo que pedirles, porque eso es una afirmación muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué evidencia tiene que mostrarme esa compañía? No hay nutricionistas que tengan esa capacidad hoy en día de decir, oye, ¿y cómo se ha medido la variación entre los individuos? No los hay. Entonces, en Fit Generation nos ocupamos al 100% de que eso no ocurra, de que te puedas enfrentar al mundo
con las circunstancias que hay hoy en día, con las máximas herramientas para que esto no te vaya a pasar. ¿Y puedes describir un poquito este grado, cómo está estructurado en cuanto a duración, formato de docencia? Es muy buena pregunta, es una pasada porque este grado es 100% online, es un grado universitario, un título universitario de nutrición humana y dietética 100% online, es decir, clases online, exámenes online. Gracias a que sea online vas a tener a los mejores profesores disponibles que tienen más éxito aplicando las cosas que te van a decir a ti, o sea, y que han demostrado ese éxito. Gente que, Marcos Culturallín, Carlos Mejías, que no tienen ninguna necesidad de dar clases, de dar unas clases en ningún sitio, sino que son gente que tiene muchísimo éxito, pero que lo hacen para que la gente pueda tener de primera mano no solo esa parte científica que es muy importante, sino también la experiencia de esos profes. Y otra cosa que va muy en sintonía con la filosofía de Fit Generation, que es que también van a, si quieren, junto con la matrícula a la universidad, van a tener incluido el TSD y el CPE para que, si quieren, puedan ejercer ya como dietistas a los 2 años. Es decir, estar estudiando, pero poder sacarse el título de dietista con el TSD que va incluido y ya poder ejercer incluso antes de terminar la carrera. Que eso también tiene otras ventajas, porque si te vas encontrando cosas, sigues estando en la carrera o en el grado universitario para poder seguir planteándolas y todo eso. La verdad que está montado para que la gente pueda ejercer lo antes posible, con la mayor calidad posible y que salgan siendo o pudiendo hacer razonamientos científicos. ¿Estarás de profesor? Sí, sí. Estás de profesor. Sí, encima. de hecho la asignatura la comparto con otra persona también que es un fenómeno. Yo me voy a ocupar más de la parte lógica y filosófica, y que son bases imprescindibles que hay que conocer, cómo funciona la ciencia, ¿no? Y luego la parte estadística se va a ocupar una persona que es de mi total confianza, que es un absoluto fenómeno. ¿Y dónde puede encontrar más información la gente que esté interesada? Pues si quiere información, podemos, si quieres, dejar el dossier en la descripción. Hay un dossier que viene todo especificado, el tema de prácticas, tema de matrícula, precios, profesorado, materias, todo bien especificado en un dossier que se pueden descargar completamente gratis. Vale, pues sí, dejaremos este dossier en la descripción para cualquiera que quiera echarle un vistazo. Y ahora, retomando un poco la conversación, ¿sabemos por qué se observan estas diferencias o a qué podemos atribuir estas diferencias en cuanto a fuentes de proteína vegetal y animal y los resultados de salud? Es una buenísima pregunta. Yo te puedo dar otra pregunta. ¿Sabemos por qué en ensayos clínicos se ve que los bebés que duermen de lado se mueren menos por muerte súbita que los que duermen boca abajo? No se sabe. O sea, la primera pregunta es, ¿yo necesito saberlo o necesito ver los resultados? Una vez que dices, no, necesito saberlo, ahí tienes que ponerte a estudiar mecanismos. Entonces, normalmente utilizas los mejores mecanismos o marcadores que tengas disponibles, que sepas que son marcadores subrogados. El más claro de todos es el nivel de colesterol LDL, ¿no? Ese digamos que es una buena explicación a por qué consistentemente en los estudios donde se pone a prueba de hipótesis son mejores indudablemente los alimentos vegetales integrales que los productos animales, por ponerte un ejemplo. O la fibra, ¿por qué es mejor? Es una respuesta a por qué es mejor los integrales que los refinados. Y se intenta responder con la fibra. Entonces se empieza a estudiar la fibra y se empieza a ver en estudios de laboratorio Pero claro, ahí ya te metes a que tienes que tener en cuenta las limitaciones a la hora de estudiar, de hacer esos estudios. Lo importante es que sepas que eso te lleva a eso, como el ejemplo de los bebés, ¿no? Cómo tienen que dormir los bebés, que antiguamente se pensaba que boca abajo, se empezaron a hacer ensayos clínicos y se veía que no tienen que dormir boca abajo. ¿Pero por qué? Ostras, ¿Tú vas a esperar a que haya una respuesta metabólica absolutamente completa? Las aspirinas se tomaban para prevenir infartos y no se sabía por qué actuaban, hasta que le dieron un premio Nobel a unos por descubrir que era a través de los tromboxanos. No se sabía, pero funciona, ¿sabes? Sí, es que igual no lo he explicado bien. O sea, la respuesta yo creo que era como mucho más sencilla y es por marcadores como el colesterol LDL, por el tema fibra, antioxidantes. Sí. Era un poco a qué nutrientes podemos atribuirlo sin luego analizar la cascada metabólica que... Pero no es tan fácil tampoco. Es decir, eso es una posible explicación, pero no tiene por qué ser así al 100%. Vale. O sea, es muy complejo esto, pero por eso el resto de la explicación. Porque tenemos indicios, ¿no? O tenemos algo que podemos estudiar, como por ejemplo los niveles de colesterol LDL, el efecto de los niveles de colesterol LDL o de no HDL o ApoB o como se quiera medir, que funciona espectacularmente bien. De hecho, en las guías de ingesta dietética de referencia, ¿qué dicen? Que hay que consumir la menor cantidad posible de grasas trans, grasas saturadas y colesterol dietario, sin dudas. O sea, no es que pudiera ser algo que... No, es que se ve una relación perfecta y uno de los marcadores que utilizan para tomar la decisión es el colesterol LDL. Entonces, parece que sí que funciona.
pero hay que tener en cuenta las limitaciones que tiene, claro. Vale, hasta aquí quería yo llegar y me parece una reflexión importante bueno, ¿para qué quieres saberlo? Si tienes el resultado final que es el que te interesa, ya lo sabes. Vale, es interesante. Hablando de colesterol, la ingesta de grasas saturadas parece que se discute poco en redes sociales que pueda aumentar el colesterol LDL. Parece un poquito más discutido que si tú comes colesterol de la dieta, este vaya a afectar a tus niveles plasmáticos de colesterol. Entonces, una pregunta sencilla para zanjarla es, ¿comer colesterol de la dieta aumenta mi colesterol LDL en sangre? Depende. Depende de cuánto colesterol estabas consumiendo. Si tú, por ejemplo, llevas una dieta occidental, normal, mediterráneo, tal, con 200, bueno, estoy metiendo todas en el mismo saco, no son lo mismo, pero quiero decir, si estás consumiendo 200 miligramos de colesterol al día, o sea, un huevo y algo de carne o lo que sea, o un lácteo o lo que sea, ya pasas los 300 y pico. Si metes algo de bollería también, que parece que no, pero también lleva y tal, por culpa del huevo que le echan, y pasas a consumir más colesterol, los cambios van a ser muy difíciles de medir porque casi no va a cambiar, ¿no? A no ser que ya te pongas a consumir cantidades muy altas. Sin embargo, cuando hay un cambio totalmente abrupto, es cuando pasas de consumir cero colesterol a empezar a consumir más. Por ejemplo, pasar de consumir cero colesterol a 200 miligramos a un huevo al día, ahí sí vas a ver el cambio. Entonces, la pregunta es, depende. El colesterol la respuesta es depende. El colesterol, digamos que se satura, ¿no? Llega un momento que el colesterol dietario se satura y no puedes absorber más. Pero, vale, un típico modelo de saturación biológico, o sea, no. Ok, ¿y sabemos si son las grasas saturadas o el colesterol dietario lo que eleva más el colesterol plasmático? Hombre, sin duda las grasas saturadas, sí. Por orden serían las grasas trans, las grasas saturadas y el colesterol lo último. Grasas trans, que poco se dice, pero están naturalmente presentes también en ciertos alimentos de origen Eso animal. es, sí, sobre todo en carnes y lácteos, algunos pescados grasos, pero sobre todo en carnes, el ácido transvacínico, lácteos también, sí que hay mantequilla tiene un 3% de grasas trans, o sea, hay alimentos que tienen bastante grasas trans y esas grasas trans tienen exactamente el mismo efecto que las grasas trans industriales, aunque a la gente pues le suene más natural o lo que sea, típica falacia naturalista, tienen el mismo efecto y un metaanálisis de la Organización Mundial de la Salud con metaregresión del 2021, si no recuerdo mal, quiso contestar esa pregunta, porque claro, ¿qué pasa? Que es muy difícil de estudiar si tienes poco contraste. La cuestión es que llevan pocas grasas trans, llevan pocas, entonces si tú te pones a estudiar comparados con bollería o margarinas o tal, que llevaban una cantidad ingente de grasas trans, va a parecer que no tiene efecto o que tiene mucho menos efecto. Pero ahora ya que se ha estudiado bien, se ha visto que tiene el mismo efecto. Vale, entonces parece poco discutible decir que nuestra dieta, sobre todo el consumo de productos de origen animal, por las grasas saturadas y por el colesterol, aumente nuestros niveles de colesterol plasmático. Vale, eso no lo discutimos ya. La cosa es, hay gente que podrá decir, bueno, ¿y a mí qué? Porque este colesterol plasmático, el colesterol LDL elevado en sangre, ¿de verdad aumenta el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular? Porque la gente estará muy confundida hoy en día con que, oye, gente, que el colesterol es que es esencial, lo necesitamos para tal, es genial, no te tienes que preocupar. Otros sí, y de hecho, si pasas de consumir 0 huevos a 1 es donde más se produce el aumento. ¿Cómo respondemos a esto? Es complejo, ¿eh? Has hecho muchas preguntas muy buenas y una es, la pregunta en la que nos centraríamos, por ejemplo, en el nivel de las hormonas, ¿no? O sea, que el colesterol es imprescindible, es cierto, el colesterol es imprescindible, pero nosotros, no hay que confundir el colesterol sistémico con el colesterol de la circulación sanguínea, que es lo que se mide tú al medir el LDL, lo que mides es el colesterol contenido en las lipoproteínas que transportan colesterol, kilomicrones, VLDL, los remanentes, el LDL, la lipoproteína A incluso, que van por el torrente sanguíneo, que son los que son capaces, porque no solo es un marcador de riesgo, sino también entran dentro de la fisiopatología de la enfermedad cardiovascular, son las que se meten en el endotelio, depositan el colesterol y luego se produce esa cascada inflamatoria que termina derivando en un trombo, ¿no? Entonces, yo lo primero que le pediría a la gente es que no confunda
la concentración de colesterol en sangre con el colesterol que hay en nuestros tejidos. Todas nuestras células, todos nuestros tejidos, perdón, son capaces de crear el colesterol que necesitan. No necesitan que haya colesterol, una gran cantidad de colesterol sanguíneo. Algo de colesterol sí está bien, sobre todo para la producción de hormonas, pero se ha visto que incluso bajando los niveles de LDL, que a ver quién los ha bajado tanto, a 10 y a 15, no hay ningún problema ni con el transporte de la vitamina E, ni el temas hormonales, ni nada por el estilo. Y esto no se ha visto en estudios observacionales, sino han sido ensayos clínicos muy rigurosos, ¿vale? Entonces, eso es lo primero que hay que aclarar. No es lo mismo colesterol circulatorio que colesterol sistémico. En segundo lugar, que hay una relación causal entre el nivel de colesterol LDL y el riesgo de enfermedad cardiovascular, a día de hoy es inequívoco. No, inequívoco no lo digo yo, sino que dicen los consensos científicos en los que se analizan todas las líneas de evidencia con los mejores criterios de inclusión de los estudios. Dicen literalmente que es inequívoco. O sea, no hay mucho que... ¿Esto qué quiere decir que es inequívoco? Pues que tú sabes que simplemente por aumentar tu colesterol LDL por un agente externo, que sea alimentación o cualquier factor así, sabes que estás aumentando el riesgo de enfermedad cardiovascular. Ahora, aquí hay otro truco. Y es que ese cambio tiene que mantenerse, o sea, esa mayor concentración tiene que mantenerse en el tiempo, tan importante es el aumento como que ese aumento se mantenga en el tiempo. Lo que hagas en cosas puntuales, el embarazo, sube en el embarazo, vale, sube cuando en la lactancia, perfecto, sube cuando hay estrés, perfecto. Eso no tiene por qué tener ningún impacto, porque lo que se ve es que lo que cuenta, incluso el cuerpo tiene mecanismos de reparación, ¿no? Lo que cuenta es el tiempo que tú lo mantienes alto. No es lo mismo, lo he dicho, que yo tenga el LDL alto 9 meses por un embarazo, que lo mantenga alto durante décadas por culpa de la dieta que llevo. Ahí es que no hay ninguna duda de qué caso. O sea, tú sabes que si aumentas tu LDL, aumentas tu riesgo de enfermedad cardiovascular. Vale, perfecto. Aún así habrá gente, y este mensaje yo lo he escuchado mucho, que dice, bueno, el LDL en sí no es tan importante, sino que son otros factores que dañan tus vasos o los predisponen a que ese LDL se infiltre y se quede ahí retenido. Ejemplo, inflamación, obesidad, e incluso se meten en que si la oxidación de las partículas, que si tienen que ser más pequeñas. Y mi pregunta es, ¿realmente es necesario que pase todo esto para que el LDL se asocie a enfermedad cardiovascular o no? No. Sin ninguna duda, o sea, con la literatura, quiero decir, la gente no entienda que digo sin ninguna duda porque se sabe todo. No. Quiero decir, con la literatura que hay disponible no hay ni para decir que el glicocális, ¿no? Esta capa que recubre las arterias, que si se daña tal, no hay evidencia. Luego hay que entender que las lipoproteínas en sí, y dependiente de su concentración en sangre, tienen varios tipos de propiedades aterogénicas. Unas son las facilitadas, porque no deja de ser una membrana, entonces si los kilomicrones o el VLDL dañan algunas partes del vaso simplemente por estar y que se hagan más propensas a que otras partículas entren. Luego estaría, es decir, cualquier membrana, ¿no? La filtración pasiva o facilitada o lo que sea. Vale, luego están las propiedades intrínsecas, porque las lipoproteínas en algunos segmentos de los vasos arteriales entran y salen. O sea, aunque estés sano completamente o que lo que sea, entran y salen normalmente eficientemente. A medida que aumenta la concentración, ya no salen tan eficientemente, sino que se pueden acumular y ser captadas por los proteoglicanos, dejar ahí su carga y que ocurra ese proceso que dijimos antes, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, y luego están las modificadas, ¿no? Que son esas que me has dicho, pues que ya incluso por otros factores del ambiente sanguíneo pues se puedan oxidar ya en el torrente sanguíneo, porque sí, las partículas se oxidan, pero una vez que entran dentro del endotelio son captadas, ¿no? Pero puede ocurrir que se oxiden antes. Toda esa, como hemos dicho, característica facilitada o propiedad facilitada facilita que ocurra, que tengas daño en los vasos sanguíneos, obesidad, tabaquismo, estrés, todas esas cosas facilitan, pero no son condiciones necesarias. O sea, puede darse la aterogénesis sin que se produzcan, como se ha observado, ¿no? Entonces, para aclarar la confusión es que si tú además tienes todos esos factores, muchísimo peor, pero no quitar esos factores no evita que siga produciendo aterosclerosis como respuesta al aumento de la concentración del LDL en sangre. Vale, me parecía importante aclarar este punto. Has mencionado, bueno, cuando la Sociedad Europea de Cardiología saca su famoso consenso, ¿no? Su statement de que el LDL es causal, como has mencionado, ¿no? De enfermedad cardiovascular, has dicho que se basan en múltiples líneas de evidencia. Hemos mencionado un poquito por encima la observacional,
Vamos a dejarla ahí, ¿vale? También hay otras líneas interesantes como son los ensayos clínicos, que podríamos explicar un poco a través de marcadores subrogados que hemos mencionado, podemos hablar un poquito por ahí. Y también me interesa la aleatorización mendeliana, que yo creo que si la gente puede entender un poquito que no es solo que hayan visto un tipo de estudio, es que han hecho un razonamiento, como tú muchas veces dices, con todas las líneas posibles, han llegado a esa conclusión. Lo dejo en tus manos. Y muy importante, que a veces parece que el metabolismo o los ensayos básicos no importan, claro que importan, y hay muchísima evidencia. De hecho, lo primero que se descubrió fue que había colesterol en las placas que se rompían y la gente se moría de los ataques cardíacos. En las autopsias lo primero que se vio es que había, lo analizaban y decían, ostras, colesterol, ¿no? Entonces, es muy importante conocer la fisiopatología, no tenemos conocimiento infinito, hay algunas cosas que se supone que se saben, se publicó una revisión ahora, vamos, yo creo que este año o a finales del año pasado muy buena, sobre la fisiopatología de la enfermedad cardiovascular, que yo me he estudiado, la verdad que lo resume todo muy bien. Pero, hablando de otras líneas de evidencia, aparte de esa, que esa también es una línea de evidencia, por supuesto tenemos los ensayos clínicos, es decir, si tú puedes tener todas las dudas que quieras en el mundo, pero si tú ves que al disminuir la concentración de LDL, independientemente de todo lo demás, con un fármaco, con otro tipo de fármaco, con anticuerpos, con dieta, es exactamente el mismo efecto y es el mismo efecto totalmente dependiente de la cantidad de LDL que se reduzca, el riesgo de enfermedad cardiovascular, porque tú al final, como médico, ¿qué haces? Otra vez volvemos a lo mismo. Tú no manipulas el metabolismo ahí de tu paciente. No, tú quieres predecir qué pasa si intervienes con algo. Si tú como médico dices qué va a pasar al intervenir en mi paciente disminuyéndole el LDL siempre que no le aumente el riesgo por otra parte, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, cambias carne por cereales de desayuno, sí, has quitado el LDL, pero puedes aumentar cereales azucarados, puedes aumentar el riesgo por otra parte. O sea, siendo todo lo demás igual, si disminuyes el LDL, sabes que tu paciente tiene menor riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿cuál es la mejor prueba que tienes de eso? Ensayos clínicos donde se ponga a prueba qué pasa al disminuir el LDL. Y luego, esos son los ensayos clínicos. Y luego tendríamos la aleatorización mendeliana, que es impresionante. Es un método que todavía está naciendo. Tiene 20 años de antigüedad, una cosa así. Yo me acuerdo el primer libro que leí de la aleatorización mendeliana, que fue de Stephen Vargas, desde aquella hasta hoy ha mejorado muchísimo todavía los métodos, ¿no? Pero se basa básicamente en que en la meiosis, el reparto de los genes, cuando somos literalmente células, ¿no? El reparto de los genes es aleatorio. Entonces, son como estudios observacionales porque no intervienes bajando el colesterol LDL, como puede ser un ensayo clínico con un fármaco o lo que sea, sino que es la naturaleza la que se encarga de asignar esos genes de forma aleatoria y que esas variantes que se transmiten sean aleatorias. Y lo que se ve es que personas que nacen con variantes genéticas que les causan tener menores niveles de colesterol desde pequeños, independientemente de su estilo de vida, igual que las otras, independientemente de todo lo demás, tienen menor riesgo de enfermedad cardiovascular. Y de hecho, en LDL son los más fiables porque hay scores genéticos, o sea, puntuaciones genéticas, o sea, mayores genes, mayor efecto, la relación es impresionantemente lineal y se han hecho metaanálisis con ellos, hay muchos procedimientos elaborados con ellos y se ve que simplemente siendo todo lo demás igual desde nacimiento o no igual, el riesgo de enfermedad cardiovascular es brutal. Por eso la importancia de la magnitud de exposición total, porque esa gente ya nace con esos genes, o sea, ya desde pequeños, independientemente de lo que hagan, tienen menor nivel de colesterol que otras personas. Y al compararlos con personas que no son portadoras de esa variante genética, se ve indiscutiblemente que tienen menor riesgo. Otra pregunta que puede tener la gente es sobre la magnitud del efecto, ¿vale? No sé si es fácil de responder o no, ahora nos lo dirás, y es, vale, ya me ha quedado claro que si yo aumento mi colesterol LDL en sangre, pues por la dieta fundamentalmente, como hemos dicho, aumento mi riesgo cardiovascular. Pero ¿es un aumento por el que yo tendría que preocuparme? Quiero decir, ¿cómo se compara esto a lo mejor con otros factores de riesgo clásicos como el tabaco, la obesidad, estos que hemos dicho antes facilitadores? Porque si el aumento que me va a producir es súper mínimo en comparación con lo otro y yo vengo de una cultura en la que pues, la carne está como muy arraigada, ¿no?, en mi alimentación y tal, pues igual es que no me merece la pena. ¿Sabemos algo de la magnitud del efecto? La magnitud del efecto es proporcional al tiempo que mantengas esa cantidad de LDL más alto de lo que debería. Es decir,
pues por estudios por casos de hipercolesterolemia familiar homocigótica, por ejemplo, que son niños ya que nacen con 600, 500 de LDL, ¿no? Cuando lo óptimo es entre 50 y 70, pues imagínate, ¿no? Hay algunos casos de infartos a los 12 años, a los 4 años, ¿no? En promedio, pues entre la segunda y la cuarta década de vida, más o menos, no, perdón, entre la tercera y la quinta década de vida, más o menos, es donde ya se ve un riesgo mucho mayor. Entonces, claro, ahí estás acortando tu vida, te la estás jugando, porque a nivel individual, yo no puedo decirte si va a ser a los 4, a los 20 o a los 40, ¿eh? O sea, no. A nivel individual, no, lo que comentábamos antes, no puedes separarte en otros universos para ver qué te hubiera pasado. Estamos hablando a nivel agregado, que es como se estudia, ¿no? Digamos que para eso, fíjate, hay modelados matemáticos ya con alimentos, no tanto con LDL, con alimentos. El último modelado que se ha hecho basándose en los estudios del Global Burden of Disease, que es el estudio más grande del mundo en cuanto a factores de riesgo de la alimentación, se veía que la sustitución de todos los productos por alimentos vegetales integrales, un 100%, eran 10 años de esperanza de vida. Sí, 10 años. Son modelos, más simulaciones y tal, que bueno, tienen sus limitaciones, ¿no? Pero para que te hagas una idea, es muy difícil, y de hecho yo te digo una cosa, no soy nada fan de utilizar estimaciones causales, o sea, asumiendo que son causales para personas individuales. Lo que puedes tener clarísimo es que es una decisión subóptima. ¿Cuánto aumenta el riesgo? ¿Cómo lo mides también cuánto aumenta el riesgo? Es que tampoco es fácil. O sea, ¿cuánto tiempo antes puede darte un infarto? La gravedad de esa enfermedad cardiovascular, si la tengas en un solo vaso o la tengas ya por todos los vasos, hay que definir muchísimas cosas para pronto, pero puedes estar completamente seguro y tranquilo que debes consumir la menor cantidad de grasas trans, grasas saturadas y colesterol, siempre que mantengas la adecuación de la dieta en ese aspecto. Que al final yo te puedo hablar de la magnitud de exposición, ¿no?, del LDL, pero ¿qué es? Por fármacos que tienen efectos secundarios. Claro, tú, por ejemplo, una persona que tiene un nivel de 70, nace con un nivel de 70, tiene unos hábitos comiendo vegetales integrales, como por ejemplo los veganos adventistas que mantienen un nivel de 69 de LDL en promedio, ¿no? ¿Tiene sentido darle un fármaco para bajarlo a 40? Yo no diría que hay evidencia de eso. Y de hecho hay que tener en cuenta que hay hay que estudiar el ratio beneficio-riesgo siempre, y un fármaco pues tiene efectos secundarios sí o sí. ¿Toda la vida vas a tomar un fármaco? Se colapsaría el sistema financiero sanitario. No viene a cuenta. Lo que sí puedes tener claro es el otro lado, que aumentarlo a través de la dieta va a aumentar tu riesgo. Ahora, ¿que haya justificación para bajarlo aún más con estrategias de fármacos y tal? Yo sinceramente no lo creo, ni creo que jamás se vaya a implementar eso. Justo has mencionado lo siguiente que te quería preguntar, y es la diferencia un poco entre el riesgo individual y el riesgo poblacional. Claro. Porque una pregunta que puede hacerse la gente es, en mi caso particular, si aumento este colesterol, 100% que voy a tener más riesgo. ¿Cómo puedes enseñarles a pensar de forma estadística, por así decirlo? No es fácil, trasladar hemos estado hablando de hablar de universos paralelos, volver atrás en el tiempo, no es muy fácil. De hecho, cuando es individual se habla de tener una bola mágica, porque no puedes contestar a esa pregunta simplemente porque no puedes sufrir un primer ataque al corazón varias veces. Solo puedes sufrirlo una vez. No te puedes morir varias veces, solo te puedes morir una vez. Entonces, ¿cómo vas a comparar contigo mismo para saber esa magnitud, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. La respuesta es un poco parecida a la anterior, ¿no? Es saber que con las intervenciones que tienes podamos decir que si tú en otros universos, digamos, ¿no? A ver, esto hay que entender cómo se estudia, es que no es fácil, ¿vale? Pero hay que entender cómo se estudia. Los ensayos clínicos no son con una persona, son con muchos grupos de personas. Se aleatorizan, se hace una asignación aleatoria. ¿Por qué se hace una asignación aleatoria? La asignación aleatoria se hace precisamente porque no podemos volver atrás en el tiempo para que todo sea igual y cambiar eso, ¿no? Tampoco podemos hacer que todas las variables sean igual controlándolas todas. ¿Por qué? Porque ni siquiera conocemos todas las variables. O sea, ¿cómo sabemos nosotros que no hay otras variables más allá que estén interaccionando también y que simplemente no tenemos las herramientas para conocerlas o verlas? Conocemos las que conocemos. Por eso se habla de confusión residual o confusión no medida, porque puede haber otras variables. Entonces, la aleatorización es un procedimiento increíblemente eficaz para poder simular esos múltiples universos y que a nivel individual tú sigas pensando con ese razonamiento contrafáctico. ¿Qué pasaría a Víctor si en otro universo hubiera tenido el LDL más alto? Pues inequívocamente
que ese Víctor va a tener más riesgo de enfermedad cardiovascular. También has mencionado el tema del rango óptimo, ¿no? de colesterol LDL en sangre, que es otra cosa que se habla mucho. Sí. Y unido esto un poco, quería preguntarte si se puede llegar a esos niveles con la dieta únicamente. Básicamente por lo que has explicado, porque la idea de estar dando fármacos a gente como yo que pueda tener 27 años durante el resto de su vida, quizá no es la mejor idea. En primer lugar, el rango óptimo es una estimación a través de líneas de evidencia, pero bueno, líneas de evidencia que salen ¿de dónde? Por ejemplo, de estudios con fármacos. Vale, sí, de tribus indígenas y todo esto que mantiene el colesterol entre 50 y 70 y todo eso. Pero, por ejemplo, la regresión de la placa aterosclerótica, como se ve medido por ultrasonidos y tal, es ¿con qué se consigue? Con fármacos, rosuvastatina, torvastatina, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ¿a quién se le da fármacos? A una persona que no ha llevado precisamente una alimentación perfecta ni óptima, ni ha mantenido... O sea, se les da a personas de alto riesgo, ¿no? En la clínica común. Entonces, claro, extrapolar lo que ocurre a esas personas al bajarlo a 55, ¿no? Que son los de muy alto riesgo, la Sociedad Europea de Cardiología recomienda menos de 55 ahora, pero lo van a seguir bajando, porque cada vez hay más evidencia que bajarlo aún más tiene más beneficio, ¿no? Si tú piensas a nivel de exposición total o magnitud total a lo largo de la vida, ahí también sacas que quizá no se pasaría ese umbral, pero que son estimaciones muy raras, ¿vale? Por decirlo así de una manera rápida, no se pasaría ese umbral a partir del cual, pues ya dices, vale, placa aterosclerótica, ataque al corazón, ¿no? Ni siquiera que necesites revertirlo, como ocurre en esos ensayos, que se ve que más o menos bajando de 70 se revierte. Entonces, ¿esto es aplicable a una persona que ya lleva una dieta óptima, lo mantiene en unos rangos óptimos? Yo diría que no, sinceramente, yo diría que no. Por eso yo... Lo de dar un fármaco a todo el mundo, no, o sea, no es tan fácil, porque a mí me han preguntado, oye, pero entonces, ¿por qué no se le da un fármaco? Pero tú sabes lo que hay que pasar para que se le dé un fármaco a alguien. Tiene que haber una compensación mínima con los efectos secundarios. Eso tiene costes económicos. Cuanta menos sea la magnitud de exposición, más difícil es de estudiar también. Entonces, vuelvo a repetir, lo que en este caso está claro con la evidencia es que no hay ningún motivo para que yo te diga, venga, pues come esto, que aumentar esto tu LDL, aunque lo tengas en rango óptimo, no va a pasar nada. Entre otras cosas, por esas limitaciones del rango óptimo. ¿Si se puede llegar solo con alimentación? Sí. La literatura científica dice que en promedio sí se puede llegar, bueno, solo con alimentación, quiero decir, con un estilo de vida que se considera saludable, es decir, consumir la menor cantidad de grasas trans, saturadas y colesterol posible, haciendo ejercicio y todas las cosas. Sí, hay poblaciones que lo mantienen en esos rangos, que coincide que son, que llevan alimentaciones vegetales, ¿no? ¿Será una coincidencia o no? No lo sé, pero coincide que sí, que son esos. ¿Y se ha visto algún problema de salud relacionado con tener unos niveles bajos de colesterol? Ya sea, bueno, imagino que como los que podemos conseguir con una dieta no son tan bajos, igual no, pero incluso en los casos de farmacología se ven problemas asociados, como se suele decir en redes sociales. No se ven problemas asociados, está muy estudiado, pero ojo, no quiere decir que no se vean, quiere decir que no los haya. Son dos cosas distintas, porque también se hacen con fármacos. Y la duración de esos estudios suele ser de como mucho 5 años, otra cosa así, porque tampoco es ético, si ya sabes que no tiene efecto, mantener a las personas con un placebo cuando podrías darles un fármaco, ¿no? Que les ayudase. Entonces, los valores humanos se meten dentro de la ciencia es una actividad humana, entonces hay muchas otras cosas que hay que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, se ha optado por estudiar a personas con variantes genéticas, que hay muchas, ¿vale? Personas con variantes genéticas que nacen con hipobetalipopproteinemia familiar homocigótica, por ejemplo, que tienen niveles de LDL durante toda su vida. Eso se le conoce como el síndrome de la longevidad. Se le describe así en la literatura científica, o sea que ya con eso ya te puedes hacer una idea, ¿no? El síndrome de la longevidad es tenerlo muy, muy bajo. Y no se observan ni problemas a nivel hormonal, ni problemas, ya te digo, de transportes de vitamina E. Se han estudiado de muchísimas maneras, eso. Ahora bien, si me preguntas si se asocian, sí se asocian. Sí que niveles bajos de colesterol LDL se asocian a muchos problemas. De hecho, se han descrito más de 200 enfermedades, ¿vale?, a las que se asocia. Pero volvemos a lo mismo. A mí no me importa si se asocia. O sea, yo no quiero saber si el número de helados se asocia con los ahogamientos en piscinas, porque ¿qué más me da a mí? O sea, ¿me sirve para predecir? Me sirve para predecir. ¿Aumenta el consumo de helados? ¿Van a aumentar los ahogamientos en piscinas? Sí. ¿Pero qué hace? ¿Reducir los helados?
¿Intervienes en la reducción de helados o intervienes poniendo socorristas, por ejemplo? ¿No? Claro, tú intervienes, una cosa es que se asocie y otra cosa es dónde intervienes. Hay muchos juegos que utilizan mucha gente o que no lo entiende o que son negacionistas o lo que sea, ¿no? Respetable cada uno. Que si el cáncer, depresión, infecciones, o sea, hay mucha evidencia de asociación en eso, pero cuando se pone a prueba no hay por dónde cogerlo. O sea, disminuir tu colesterol a través de la dieta, de fármacos, lo que sea, no tiene esos efectos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, las infecciones funcionan igual que los fármacos que más disminuyen el colesterol, como los inhibidores de PCSK9. No dejan que el PCSK9 se una a la lipoproteína y el receptor, y entonces hay muchísimos más receptores y se reciclan muchas más veces esos mismos receptores. Por lo tanto, ¿qué pasa con los niveles? Que disminuyen una barbaridad. Entonces, claro, dicen, con las personas que más infección tienen, y además, cuanto más grave sea la infección, la sepsis o tal, menor es el nivel. Entonces, claro, tú ves esa correlación. Ahora, por ejemplo, personas que ya tienen esa mutación en el PCSK9, que tienen infecciones, tienen un 60% más de supervivencia, se ha visto en algunos estudios. O sea, que no cuadra, no está cuadrando. Si el problema fuese que tuvieras que tener colesterol más alto, no deberías ver eso con intervenciones naturales, ¿no? Pues eso pasa con el cáncer. El cáncer es una enfermedad que disminuye los niveles de colesterol. Entonces, tú si estudias una asociación, tú sí ves que personas con menos niveles de colesterol tienen más probabilidad de cáncer, pero no es por los niveles de colesterol, es la causalidad inversa, esta que se llama. Lo mismo con la depresión, lo mismo con todas las que se han investigado, se han puesto a prueba en ensayos clínicos y no hay ninguna advertencia de mayor riesgo de tal ni nada de eso, y eso se vigila mucho. O sea que nada. Gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Justo cuando íbamos a grabar la despedida de la entrevista, tuvimos un pequeño problema con una de las cámaras. Espero que hayáis disfrutado y aprendido de esta entrevista tanto como lo hice yo. Si queréis seguir aprendiendo sobre Gonzalo, que estoy seguro que sí, os dejaremos sus redes sociales en la descripción del vídeo. Y nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio.